Muy buenas días. Bueno, ya ven que la sesión anterior, en la cápsula anterior, hablamos sobre la biografía que escribió el doctor Jasso sobre Salvador Borrego, el escritor prohibido. Ahora veremos de este mismo autor, pero un libro autobiográfico que escribió obviamente antes de morir. El autor fallece en el 2018 y hay 2 años que falleció, pero en ese entonces lo saca, creo que en 2015 por ahí. Dice: Remembranza de mis 100 años, Salvador Borrego, revisionista. Gómez Mayorga dijo: escribe libros que son dinamita pura. Derrumbando mitos y falsedades es azarosa misión. Este libro de los 100 años que el mismo autor saca, dice aquí: cuando fui director de la Academia de Periodismo, fundó el coronel García Balseca, definí que la noticia es el significado más que el hecho. De ahí resultó mi libro Periodismo Trascendente, el primero de su género en lengua española. Novedades comentó que este texto era tan original que carecía de bibliografía. En Estados Unidos se decía que la noticia es el hecho más próximo. El choque de dos vehículos en la esquina era más noticia que el choque de dos galaxias. Mi libro fue adoptado en algunas escuelas de periodismo de Venezuela y de España. Eso me decidió a terminar y publicar Derrota Mundial, para el cual había estado acumulando hechos y significados durante 18 años. Así resultó ser un panorama revisionista de la causa, desarrollo y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. En 2015, con estas memorias, completó un total de 53 títulos, la mayoría es revisionismo, no historia oficial. Y aquí vamos a ver un poquito, pues, vamos viendo el índice, prólogo. Muchas veces las circunstancias mandan. En tierras baldías, una pequeña hacienda. Mi recuerdo y prácticas a los 96 años de edad. Mi ni mínima atención a soldados y soldaderas. Un día memorable y llegó otra sorpresa. Un joven me hace preguntas y yo le voy contestando. Intervalo como estudiante de aviación. Estuvo un tiempo estudiando aviación y voló en la ciudad de Durango. Mal diagnóstico le costó la vida. Como la heterogénea en varios episodios le costó la vida a varios familiares de él. Periodismo de 1967 al 73. Libertad de prensa. Célula marxista sin ficha en el Excelsior. Un telefonema que llegaba del pasado. Un préstamo de 10 millones de dólares atado a la compra del offset collar. Cuando el destino se ensaña con una persona, tragedias que empezaron a incubar 5 evidencias médicas a un niño de 10 años, también de la iatrogenia. En el revisionismo de la historia a través de 52 títulos, Derrota Mundial. También ha habido ataques contra el Derrota Mundial, otro crítico peor, proposición inaceptable, nacionalismo según lo veía Hitler, una travesura mía, América peligra, sobre las comunidades indígenas, invitación mundial, México futuro, batallas metafísicas, 3 folletos que no cuentan como libros, materialismo didáctico, juventud traicionada, como ser el México comunista, un libro que no pude escribir durante el sexenio de Díaz Ordaz. Con Echeverría empezaron 44 años desfavorables en contra del desarrollo, juventud, supercapitalismo, metas políticas, arma económica, como García Balseca fundó y perdió 37 periódicos y como Eugenio Garza Sada trató de rescatarlos y perdió la vida. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Dogma, políticas y crisis, pueblos cautivos, años decisivos, acción gradual, iatrogenia sobre la revolución neoliberalizada, psicología y guerra, reflexiones para tratar algo agradable incluso en el terreno de la novela política, economía de estructura, neoliberalismo, lo que realmente es, un posible fin de la crisis, panorama, la cruz y la espada, disolución social, 2001-2006, lo que se puede esperar, el corazón quería olvidar los años. Grandes dificultades han venido padeciendo el catolicismo, cayeron, triunfaron y fue una derrota, la lucha sigue con otros medios, sínodos sobre la familia moderna, familia en armonía es célula de la nación, ser revisionista es azarosa misión, vandalismo con apoyo oficial, debilitamiento del Estado mexicano, 5 sexenios, muchas coincidencias, lo que le costó a Kennedy la vida, el mundo va mal porque es empujado hacia un futuro que le es ajeno, el azar no puede hacer tantas coincidencias, la prensa de Estados Unidos se refiere a México, eran delincuentes, hoy anarquistas, están mejor en Centroamérica, la Unión Europea está de mal en peor, 1.200 millones de musulmanes, sin embargo hay una excepción, trabajo para un gobierno mundial, facilidad de un gobierno mundial. Y aquí vienen algunas de sus obras más importantes, por ejemplo está Turbulencias en el sexenio 2006 al 2012, donde habla sobre Felipe Calderón, Psicología y Guerra sobre la Segunda Guerra Mundial, Periodismo Trascendente, que fue el libro que escribió cuando hizo su primera cadena de periodismo, Desilusión Traumática y 2001-2006, lo que puede esperar criticando al gobierno de Fox, Guerra Submarina, donde habla sobre las guerras submarinas, batallas metafísicas, que habla sobre pues cuestiones psicológicas, dogmas y política y crisis, como critican pues a la iglesia, la acción gradual, la infiltración dentro de la iglesia, por ejemplo. Otra obra es Disolución Social, sobre la disolución dentro de la sociedad, como García Balseca perdió y periódicos, Energía y Movimientos de Acción, una novela política, Años decisivos, Un posible fin de la crisis, Pintor, Soldado y Führer, Democracia asfixiante, ¿a dónde nos quieren llevar? Imperialismo y teología, neoliberalismo, que es realmente, Derrota Mundial, que son de los más famosos, Pueblos cautivos, Juventud, reflexiones, cosas como filosofía, metas políticas, México traicionado, 40 años de saqueos y despilfarros, globalización, 2006-2012, lo que se podía esperar en el sexenio de este señor Felipe Calderón, inflación depobrecedora, deflación depobrecedora, arma económica, economía de estructura, muy interesante de arma económica, panorama, la revolución universal y heterogénea, Bafeneces, México en guerra ajena, infiltración mundial,
América peligra. ¿Y qué pasa con Estados Unidos? La Luftwaffe, que son las fuerzas aéreas alemanas. La cúpula que va haciendo trizas a México. La revolución en marcha, muy interesante sobre las revoluciones. La cruz y la espada. Alemania pudo vencer. Tercera guerra mundial con diferentes medios. Desorden mundial y economía moral. Síntesis. Peña Nieto, a todo el caso escribir sobre Peña Nieto 2012-2018, derrota mundial, México chantajeado y ponderable, entre otras obras. Luego sacó una posterior ya póstuma después de que falleció, sacaron una obra referente al Antiguo y Nuevo Testamento. Pero bueno, y si tienen oportunidad, estos libros los pueden conseguir directamente en alguna librería usada o buscarlos con nuestros amigos de Derrota Mundial en librería vigente la derrota mundial.com o Facebook vigente la derrota mundial. Son muchos libros, pero sí es interesante que se den oportunidad, ojalá, de conseguirlos. Si no todos, alguna gran parte que son interesantes, ¿verdad? Dice, Borrego ha rebasado la ya inusitada cantidad de 1 millón de ejemplares vendidos. En el conjunto de ediciones muy variados temas, cifra que por sí sola impresiona. Sorprende aún más si toma en consideración que las suyas son ediciones de autor, o sea, son libros que él mismo editaba. Es decir, que detrás de cada libro no existe ni ha existido la empresa que haya ocupado en programar una campaña de propaganda masiva de la obra. O sea que prácticamente los libros, esa es la gran virtud que tienen los libros de este señor. Se escriben y se recomiendan solos prácticamente. Y bueno, aunque es sumamente conocido, lo he leído en vastos círculos de todas las edades y de todas las capas sociales, es políticamente incorrecto. Borrego está acostumbrado en su vida personal, en su mismo nacimiento, etcétera. Un acabado retrato del decano, Salvador Borrego, periodista, historiador, mi amigo y maestro de 50 años a través de la época del sol, es ya histórico, que lo quieran o no. Y esto lo escribe Luis Rí Torres, que también tiene obras muy importantes y quien fue pues discípulo del maestro Borrego y también trabajó a sus órdenes pues. Y muchas veces lo criticaban, pero decía por aquí Mauricio Gómez Mayorga que sus libros son dinamita pura y que los inquisidores van a tener mucho trabajo pues para hacerlo, porque el problema es que sus libros no solamente hablan sobre política o religión, sino hablan sobre muchos temas muy interesantes, etcétera. Y pues aquí menciona cómo la cadena, desgraciadamente, por ejemplo, García Balseca pues es entregada en manos de los socialistas, etcétera. Y pues como después se va al Sol de Guadalajara y también la importancia pues de sus obras. Aquí vamos a mencionar un poco las más importantes porque pues, son demasiadas obras. Ya un poco lo mencionamos en la cápsula anterior del doctor Jasso. Aquí pues en Derrota Mundial, donde su tesis principal pues es de que fue una confabulación en contra de la cristiandad y como nacionalsocialismo pues fue un baluarte que derrota. Tienen prólogos muy importantes del coronel Waffen-SS Otto Skorzeny y también del periodista José Vasconcelos, una de las obras más cúlmenes pues de este autor o investigador, el Derrota Mundial, que ya mostramos imágenes del anterior. América Peligra, que es una historia de México muy interesante, pues porque habla desde un punto de vista diferente. Te habla sobre la relación de las logias masónicas, cómo influyen en el gobierno, en la sociedad, en México, etcétera. Infiltración Mundial, que habla sobre los grupos de inteligencia que van y que tuvieron mucho que ver en la Segunda Guerra Mundial, pues para hacer en este caso que los alemanes perdieran la guerra, ¿no? También viene México Futuro, otro libro interesante, batallas metafísicas, lucha contra el catolicismo, utilizar la economía como un instrumento de explotación, etcétera. Y tiene varias obras interesantes. A mí por lo pronto en la juventud se habla sobre la juventud y la disolución que hay en contra de ella, la supracapitalismo, metas políticas, etcétera, arma económica, entre otras, los de García Balseca. García Balseca precisamente menciona cómo pues se abusó, se aprovecharon pues de una problemática que tuvo el dueño de la cadena para quitárselos y quedárselos Luis Echeverría Álvarez y prácticamente por presiones del gobierno. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Como realmente no tiene una política independiente, sino lo hacen que haga lo que él quiere. Dogma y crisis, como nos inventan una educación que no hay creador. Una cosa es una educación laica y otra cosa es una educación ateizante. Desgraciadamente lo que tenemos en México no es para nada laico, sino es ateizante porque completamente ataca. Un libro que particularmente a mí sí me gusta mucho por Los cautivos, pues porque hablan sobre cómo México y sus destinos pues realmente no han sido marcados por los mexicanos ni por nosotros mismos, sino por la masonería y por los presidentes de Estados Unidos, como han estado metiendo su cuchara en muchas políticas de México, y eso tiene que ver. Otro que por ejemplo me gusta también bastante es Imperialismo y Teología, entre otros muchos, que habla sobre el destino manifiesto, etcétera, entre otras muchas escritos que tiene este señor o autor muy prolífico, ¿no? O Posible fin de la crisis, como es el neoliberalismo, el panorama que pudiera pasar con México, unas críticas bastante fuertes a los gobiernos de Fox y Calderón, etcétera, entre otros libros que este autor elaboró, ¿eh? Que para mí, si me pudieran a mí decir como un top 10, pues yo primero escogería Derrota Mundial,
Después de Derrota Mundial escogería América Peligra. Otro libro muy interesante que no viene aquí mencionado es de la democracia asfixiante, como mencionan que la democracia pues se ha vuelto como una especie de dogma oficial y quien esté en contra de ella pues no puede subsistir. Imperialismo y teología, que les mencionaba hace un rato, donde mencionan pues como Estados Unidos y su destino manifiesto y como el racismo y su supremacismo. México traicionado versus 40 años de saqueos en los gobiernos, también muy interesante. Eugenio Garza Sada, como fundó y perdió 37 periódicos. Había una especie pues, de contrapeso contra el gobierno y lo tumbaron pues para seguir con su subversión. Pueblos cautivos, también sobre cómo México es afectado por la masonería. Entre otros también tenemos la acción gradual, sí, como se va haciendo una influencia sobre la iglesia, y dogma y políticas y crisis, entre otros muchos. Psicología y guerra, también muchos libros muy interesantes. Ojalá se den la oportunidad de conseguirlos o conocerlos. En este caso es una remembranza del autor sobre sus 100 años y es muy interesante pues conocer a este autor tan prolífico que desgraciadamente pues por el boicot no toda la gente lo conoce y sus obras pues han trascendido, y actualmente pues ya que póstumamente que ya no está con nosotros pues muchos han seguido consiguiendo su lugar. Por eso de hecho el nombre de la librería Vigente la Rata Mundial, como un homenaje al autor, y hay muchos de estos libros interesantes del autor y de otros autores de esa misma tendencia pues los pueden encontrar en librería vigentelarrotamundial.com y Vigente la Rata Mundial en Facebook. Y pues para que se den una idea pues de leer de una manera independiente, pensamiento pues que va más allá de lo que comúnmente se sabe, o sobre todo para quitarnos las vendas de los ojos de lo que no quieren que nos enteremos. Pues es interesante leer autores independientes. Espero les guste, les llame la atención. Si tienen la oportunidad de conseguir las remembranzas de mis 100 años de Salvador Borrego u otros de sus títulos que el mismo autor sacó. Ahí pueden checar en el catálogo con calma todos los libros que hay y más o menos de qué temática tratan para que llame la atención pues conseguir por ahí alguno o en alguna librería usada también. Bueno, espero les haya gustado, que pasen muy buen día, nos vemos en la siguiente entrega, hasta luego.